Elisa Suárez de Gómez, vicepresidenta del CONEP y directora ejecutiva del Consejo Nacional de Promotores de Vivienda con Vivienda. Bienvenida, ¿cómo está? Buena tarde. Muy buenas tardes, encantada de estar con ustedes y soy licenciada, no ingeniera. Bueno, mire, ya le cambié el título. Yo es que le digo licenciada y pues después digo, bueno, es un tema de viviendas, a lo mejor ingeniera y le estoy diciendo licenciada, pero bueno, licenciada Elisa. Cuéntenos cómo estamos con relación, porque yo creo que es importante hacer ese balance con relación en este momento en cuanto a esas ventas de vivienda. Hemos tenido de todas maneras, entiendo yo, un impacto con relación a los intereses preferenciales. Bueno, el interés preferencial, asumo yo, se mantiene porque hay una ley, obviamente, pero hemos tenido de todas maneras una situación en la banca con esto de la pérdida que tuvimos hace unos meses, em, con lo de, si me ayuda, Los grados de se me escapó inversión. ahorita, gracias, el grado de inversión y sobre todo la situación de nuevo gobierno, todo esto de alguna manera puso en pausa a muchas personas que aspiraban a tener su vivienda. ¿Cómo estamos con eso, licenciada? Sí, bueno, una pregunta interesante. Todos los años electorales, históricamente, desde que tenemos democracia en este país, eh, tienen una baja en el último semestre o en el primer semestre del año electoral. O sea, nosotros ya preveemos estas situaciones porque hay inseguridad, la gente tiene temores, etcétera, etcétera. Se le suman en este periodo electoral que ya culminó, ¿verdad? Se le suma básicamente los temas de aumento de tasas a nivel internacional que impacta también la tasa de los intereses bancarios para créditos hipotecarios en Panamá y los impacta bastante. Es decir, que a pesar de que existe el interés preferencial, que es un interés donde el gobierno al cliente le hace un subsidio de tasa, es decir, si la tasa de mercado es 6, el gobierno en este momento en un rango hasta 120.000 balboas le da 4% menos de esa tasa, el cliente termina cotizándosele con un 2%, por decir una tasa general, porque en este momento aún han subido un poquito más. Así que históricamente en nuestro país, donde esté ubicada los rangos del interés preferencial, van a estar ubicadas también la mayor cantidad de ventas en unidades familiares en Panamá, sean apartamentos o sean casas. Este año no fue la excepción, pero vimos un movimiento muy interesante porque te puedo comentar que el 92% de las ventas que se hicieron en el año 2023 en la República de Panamá estuvieron en el rango del interés preferencial. Es decir, que sin ese interés no se hubiese podido comprar una casa. Y en este momento estamos enfrentándonos a una situación muy particular, que es que esa ley vence. Esa ley vence ahora en el mes de junio. Y en este momento estamos preparando algunas consideraciones al nuevo gobierno, ¿verdad? Para poder analizar nuevamente cómo sería la aplicación de ese interés preferencial y cuáles serían, hasta qué montos se cubrirían a través de ese interés preferencial, porque en el tema bancario que tratamos anteriormente, resulta que la mayoría de los bancos privados han dejado de prestarle a los clientes en el segmento del interés preferencial. Así Entonces, es. eso es un problema muy grave si entendemos el número que yo te acabo de dar, es que todo el mundo compra porque hay interés preferencial. Pero si los bancos privados, ya tú no calificas en esos bancos para poder comprar, por las razones internacionales que conocemos, porque se han hecho más estrictas las reglas del juego, porque ha desmejorado el ingreso familiar de la Sí, familia de clase media trabajadora, que es la que compra en esos segmentos, ¿verdad? La clase media trabajadora y la clase media profesional. Si ese ingreso ha desmejorado o ha desmejorado el tiempo que tiene de estar percibiendo ese salario,
con un año electoral como el que hemos tenido, donde ha habido tanta inseguridad. Comprenderán ustedes que el sector construcción se ha visto muy impactado, en construcción de vivienda fundamentalmente, y por supuesto hemos tenido una caída en este año 2023, si la comparamos con las ventas que tuvimos en el año 2022, donde ya comenzaba como una recuperación. No llegábamos a los niveles del 2019, pero ya marcábamos una recuperación en las ventas, ¿verdad? Una estabilización del mercado, pero bueno, nos llega el tema de las tasas internacionales y nos llega el tema del año, el año electoral, que también tenemos una estadística que dice que en los años electorales, en el segundo semestre del año electoral, esas cifras mejoran. Y de hecho, las perspectivas que tiene Convivienda para el próximo año son unas perspectivas de que vamos a crecer aproximadamente, comparados con el año 2023, aproximadamente un 30%. Esa es la esperanza. Es la Ujú, esperanza de claro. que vamos a crecer, que se van a estabilizar un poco las tasas, que se va a mantener el interés preferencial, por ejemplo, ¿verdad? Con algunas variaciones muy posiblemente al rango de precio. Y si eso es así, es una buena noticia porque deberá haber una estabilización del mercado. Si esas condiciones no se dan, entonces, lamentablemente, la caída que hemos visto en las ventas, comparándolas con el año 2022, el 2023, que es el que medimos, ¿verdad? Entonces, esa recuperación será mucho más lenta, más difícil, y eso generará al final algo que es muy importante, que es la repercusión en el mercado nacional y en el Producto Interno Bruto. Si nosotros no hacemos más proyectos, no generamos empleos como los que genera el sector construcción y al mismo tiempo, al no invertir, no movemos la economía de este país. Eso quiere decir que tenemos que buscar soluciones concretas, posibles y realizables, porque de nada nos sirve soñar con cosas que no van a ocurrir con una economía tan deteriorada como la que tiene o la que encuentra el nuevo gobierno en este momento, ¿verdad? Que nos permitan seguir manteniendo esos niveles, por lo menos en el área del interés preferencial, para que las familias tengan sus propias viviendas. Ese sería como quien dice el reto que tenemos que enfrentar. Claro. ¿Cómo hacerlo para poder mantener a estas familias que necesitan una casa? Porque la necesidad existe, la necesidad no ha dejado de existir, pero tenemos que tener las condiciones para poder seguir ofertando en esos niveles de precio. Sin embargo, Elisa, una ley que está pronto a vencerse en junio y la esperanza pues de ustedes proponer esos nuevos cambios o la alternativa de hacer una extensión, si se quiere, si se puede, de esta ley de interés preferencial, pero entonces también tienen el desafío ante la banca que se está oponiendo o pues no está dando el crédito o el préstamo a las personas que se acercan a que en ese segmento, en ese rango de precios, se le dé la posibilidad de acceder a ese préstamo. ¿Qué haríamos entonces? ¿Cuál sería entonces las posibles alternativas y respuesta que Elisa ve ante ese escenario que se está presentando? ¿Por qué cree o considera que los bancos se están restringiendo para prestarle a las personas en ese rango del interés preferencial? Bueno, como te dije, son varios los retos. Uno, los Ujú. cambios a nivel internacional de las tasas. Otro, la pérdida de empleo en Panamá ha sido significativa, o sea que la gente tiene menos posibilidades de ir a un banco y pedir un préstamo, porque su nivel de ingreso se ha reducido. Se han multiplicado los requisitos para obtener un préstamo en la banca, un préstamo personal privado, un préstamo de carro, lo que sea. Y en el tema del préstamo hipotecario no ha sido diferente. Las reglas del juego cada vez son más duras. ¿Pero por qué? Y sobre todo, ¿por qué en el tema del interés preferencial? Porque recuerde que los bancos no se les ha pagado como se debe haber pagado anualmente ese Claro. diferencial
diferencial que debe dar el Estado de 4 puntos o de 2 puntos o de 1,5 según los rangos que asume en ese momento el banco. Es decir, el banco tiene una tasa de 6 para el interés preferencial hasta $120,000, de 70 hasta $120,000, por decirte algo. De 80. Es de 4 puntos. Solamente te cobró 2 puntos. Pero resulta que esos puntos que yo le estoy otorgando de beneficio a mi cliente y que no se los cobro, alguien los tiene que pagar. Porque es que el dinero lo compró ese banco a 6%, no a 2%. Entonces, ¿quién lo paga? El Estado a través de unos bonos que le da a los bancos o unas conciliaciones que se hacen con los impuestos que deben pagar los bancos. Pero, ¿qué pasa? Cuando entra el gobierno actual, paga la deuda que había dejado el gobierno anterior, ¿verdad? Que son casi, o sea, era una fortuna que se le debía a los bancos, que también fueron 2 años y pico sin pagar ese diferencial. Se paga al inicio del periodo de este gobierno, pero no se paga más. O sea, en los 5 años que llevamos de gobierno no se paga lo que en este periodo se otorgó en interés preferencial, en ese diferencial a los bancos. Evidentemente, deja de ser un negocio atractivo para el banco, que al final es una empresa, ¿verdad? Es riesgoso, deja de ser un negocio atractivo y comienzan a salir los bancos que prestaban ese interés preferencial, que eran prácticamente todos los bancos hipotecarios de este país, lo hacían porque, a ver, esta ley es de 1986. Mientras se les Sí, pagó adecuadamente a los bancos, ningún banco se quejó en este se país. quejó, exacto. Pero ahora que se les ha retrasado sus pagos, pues entonces evidentemente, y lo entiendo, no estoy haciendo juicio de valor sobre eso, Claro. pero ojo, miren, hay algo importante que tenemos que ver aquí. La recuperación del país pasa y debe pasar porque se regularicen los pagos ciertamente o se hagan los instrumentos de cambio necesarios para que los bancos puedan seguir prestando en el interés preferencial. Lo que no podemos pensar es que el interés preferencial debe desaparecer. Y explico. Si la historia me está diciendo que desde 1986 es lo que le ha brindado a los panameños una diferenciación Claro, del resto de América Latina, que nos ha mantenido con la paz social que tenemos, es que el panameño es dueño de su propia vivienda. Eso es una situación que es de estudio y que verla en su justo contexto. No es solamente que le hemos facilitado a la gente comprar su propia casa, porque así ha sido, sino que claro, nos ha garantizado que nosotros no tenemos a la gente migrando por el Darién, como emigran el resto de los ciudadanos de muchísimos países, no solamente América Latina. ¿Por qué? Porque tienes algo tuyo, que es tu propiedad, tu vivienda, que te da una estabilidad, que te da esa paz social de la que tanto te hablo. Entonces, tenemos que hablar de ese tema. Nosotros estamos preparando como sector construcción, los gremios del sector construcción, estamos preparando una propuesta realista, consona con la situación actual, que permita la extensión del interés preferencial en los rangos más importantes, ¿verdad? Y que al mismo tiempo le dé las garantías a los bancos de que se les va a pagar. Esta propuesta nosotros que queremos llevarla con unas corridas, con unos números muy específicos y sólidos, realista, entendiendo que los niveles hasta 180,000 balboas es muy probable que no vayan a seguir porque eso tenía una razón de ser por un periodo específico con un tema de inventario que ya no existe. Lo que ok, nos interesa es la clase media trabajadora, ¿verdad? Que es el grueso de la población que necesita una vivienda. Posiblemente porque estamos haciendo diferentes corridas con diferentes escenarios, pero nosotros sí estamos preparando ya para el nuevo ministro de Economía y Finanzas y también para el ministro de Vivienda, que vayan a entrar con el nuevo gobierno, una propuesta bien sustentada que nos permita mantener el interés preferencial, pero con unos valores y unos rangos que sean posibles para pagar también
a los bancos que lo haga nuevamente interesante para que no solo la banca estatal pueda prestar en el interés preferencial. Ojo, que tampoco descartamos que el tema de los pagos o de las hipotecas sea a través de la banca estatal, que también podría ser una opción, ¿verdad? Reforzando ciertos detalles con la Caja de Ahorros y el Banco Nacional, que sean quienes les hagan mayoritariamente frente, como ahora mismo también lo están haciendo, a ese tipo de préstamos hipotecarios. Pero en este momento estamos en estudio, estamos en revisiones, pero tal vez el mensaje sería, sí lo estamos viendo, sí vamos a hacer propuestas, propuestas sensatas y realizables que nos permitan a todos agilizar nuevamente la venta de viviendas, pero sobre todo reactivar el sector construcción, porque el impacto multiplicador del sector construcción en general en el Producto Interno Bruto de nuestro país es inmenso. Y si no logramos reactivarlo, si seguimos con estos números decreciendo en vez de crecer de una forma saludable, el más perjudicado, ¿quién es? Pues la economía nacional, es el ciudadano que al final no va a encontrar los puestos de trabajo necesarios para hacer el trabajo que tiene que hacerse. Elisa, y como mensaje final o sugerencias, no solamente para el sector privado, sino también, y eso para mejorar y dinamizar esta economía, sino también para la nueva administración, que obviamente se va a enfrentar a grandes retos y desafíos en este sector. Y con eso concluimos. Sí, básicamente nuestra misión como gremios, de todos los sectores empleadores de la República de Panamá, donde estoy tan inmersa, que llevo en mi ADN, por cierto, el tema gremial, es que nosotros en este momento estamos para ver cómo tendemos los puentes necesarios para reactivar la economía y sacar a flote al país en situaciones limítrofes que hemos visto en este momento, inéditas, inclusive para los temas de, fíjate, para los años de pandemia. Lo que nosotros estamos viendo ahora es una situación que si bien se puede derivar de la época de pandemia, lo que tenemos que decir es que ya eso pasó. Tenemos que Así ver qué es. vamos a hacer de aquí en adelante. Volver para atrás ya no tiene sentido. Y Ujú. estamos muy conscientes como sector empleador y sobre todo nosotros en particular con el tema del sector construcción, de que reactivar el sector es necesario, por lo cual tendremos que trabajar de la mano con los tomadores de decisión para poder lograr los objetivos. Y eso significa sentarnos en la medida que se nos convoque, así lo haremos y estamos estructurando las propuestas necesarias, muy conscientes de eso, para poder trabajar con quienes tomen las decisiones de aquí en adelante para echar adelante el país. Nuestro tema aquí es echar adelante el país y entendemos la importancia que tiene el sector construcción para lograrlo, pero somos muy realistas de la situación económica que se vive. Aquí no es cuestión de crear muros o paredes, sino puentes que nos comuniquen para poder lograr esos objetivos. Me quedo con eso y agradezco, como siempre, a la licenciada Elisa Suárez de Gómez, vicepresidenta del CONEP y directora ejecutiva del Consejo Nacional de Promotores de Vivienda, por ponernos en perspectiva cómo se encuentra el sector hoy día y sobre todo, pues las propuestas que se están preparando desde este pues, Consejo Nacional de Promotores de Vivienda para presentárselo no solamente pues a los nuevos administradores y a las distintas carteras que tienen que ver con el tema, sino también al sector privado, en este caso a la banca, para que nuevamente se entusiasmen y puedan ser abiertos a esa pues posibilidad de prestar y de adherirse a este interés preferencial que le ha permitido sin duda alguna a personas humildes que con mucho esfuerzo tienen ese sueño de tener su propia casa. De verdad que yo creo que ese es el sueño más grande de todo ser humano, Elisa, y encontrarse con esa barrera, con esa imposibilidad de acceder a un crédito, realmente es triste y lamentable. Así Así que es. esperemos que se logre, Lisa. Y cuando ya se presenten esas propuestas, bienvenida para que nos las comentes de qué se trata y cómo la reciben, que es lo más importante, ¿no? Así es, por supuesto. Y muchas gracias por la entrevista y siempre manteniéndolos al día. Seguimos trabajando Excelente. por el sector empleador de Panamá, pero sobre todo
Señores, es que la construcción es la industria del bienestar humano. No podemos olvidarnos de eso. Totalmente, Elisa. Gracias, un Bueno, abrazo a la distancia. bye. 3:32 minutos, momento de una